brujas, un tema que apasiona a muchas personas, incluido su servidor, y es que estos seres tienen ciertas características sobrenaturales que cuesta muchísimo poder creer que realmente existen. Y digo existen porque incluso hoy en día, con la urbanización de muchas zonas del país, se siguen teniendo historias referentes a brujas. En el canal hemos visto 3 recopilatorios sobre historias de brujas, historias reales, que fui encontrando en la red y que me han parecido sumamente interesantes de compartirlas. Puede que una que otra la hayas ya escuchado anteriormente, o puede ser que es imposible no darse cuenta que tantas historias pasadas en el norte, centro y sur del país comparten ciertos elementos entre sí. Estos elementos son los que dan mayor credibilidad a la idea de que las brujas realmente existen, que no son simples cuentos de ancianos de pueblo. La gente, en los viejos tiempos, realmente les tenían un gran terror a estos seres. Los temas más recurrentes que podemos llegar a encontrar en dichas historias son el poder convertirse en aves, ya sean en grandes pájaros deformes, lechuzas e incluso guajolotes. La otra variante que no viene siendo normal es el transformarse en esferas luminosas, bolas de fuego, la capacidad de volar por los cielos. No estamos hablando necesariamente del tener que utilizar una escoba mágica para lograr dicho acto. El ataque a los niños recién nacidos, ya sea para llevárselos o para succionar su sangre. ¿Y qué decir de los extraños rituales que realizan, en los llamados también aquelarres? Por último, y no menos importante, los rituales, talismanes y demás prácticas que se deben realizar para contrarrestar a una bruja. Voy a tratar de adentrarme en cada uno de los puntos anteriores para tratar de darles la información más interesante respecto al tema. Les comento anticipadamente que no soy ningún experto, solo soy un curioso y aficionado más a las historias de este tipo. Así que comenzamos. Y justamente quiero iniciar el primer punto preguntándoles, ¿recuerdan la primera vez en que escucharon hablar de una bruja? Haz un poco de memoria en tu cabeza. Muy probablemente, la mayoría, al igual que yo, tuvo su contacto con las brujas gracias a los cuentos de hadas o incluso películas infantiles como Blancanieves, por ejemplo. En Blancanieves, con tantos colores y una bonita historia de fondo, veíamos a este personaje como un villano más de la historia, queriendo detener los planes de nuestra protagonista, dándole una manzana envenenada que la pondría a dormir para siempre. Hay cuentos como Hansel y Gretel, donde vemos a una bruja viviendo en lo más profundo del bosque, con la capacidad de convertir su choza en galleta y caramelos. Esto con la intención de atraer a los niños y así poder devorarlos. La imagen que relacionamos con las brujas es la impuesta por la cultura popular. Un enorme sombrero puntiagudo, vestido negro, una escoba, caldero, la enorme nariz y en algunos casos la piel con tonalidad verde. Todo este paquete de características caídas en una mujer de edad avanzada. En fin, decoración que nos hace recordar las vistas en Halloween. Cabe mencionar que hay algunas diferencias visuales a lo referente del aspecto de una bruja, teniendo por un lado a las brujas europeas con el clásico look de la Edad Media y siglos posteriores, mismos que podemos ver reflejados en los años 1600 con los acontecimientos en Zugarramundi y las brujas de Salem. Quizás 2 de los lugares más icónicos con respecto a la cacería de brujas. Obviamente, la existencia y recuentos históricos de estos seres data desde mucho tiempo atrás, pero fue justamente en esos años que empezó a tomar mayor fuerza, gracias a las labores de la iglesia, misma que buscaba de alguna manera conseguir mucha mayor presencia y hacer una limpieza de la cultura pagana que aún existía en ese entonces. Hoy en día todo eso ha evolucionado, abriendo puertas a la nueva era,
para darle forma al culto que gira en torno a la brujería, haciéndolo un poco más natural, como lo tocan las brujas Wicca, por ejemplo. Pero, ¿qué hay de Latinoamérica? Y en especial, ¿qué hay de México? El folclore que adorna las historias de brujas en México es muy rico. Pareciera que es regional, pero hay algunas similitudes que hacen referencia a las prácticas realizadas por brujas en Europa. Paul Sevillot, un etnólogo francés, hizo una gran recopilación de información referente al folclore europeo. Cuentos de campesinos, marineros y demás formaban parte de sus investigaciones. Y por supuesto, el tema de las brujas salía a flote. ¿Sabía usted que las brujas europeas podían recurrir a la transformación de animales para cometer sus fechorías? La forma de la liebre era utilizada en caso de hacer reuniones de emergencia entre los aquelarres. Las famosas patas de conejo son vistas de buena suerte porque, en teoría, habían sido arrancadas a una bruja que quedó manca. Lo más interesante, y lo saco directamente de Wikipedia, la cual a su vez lo referencia con una fuente francesa, es sobre el uso de la forma animal de lechuzas. El búho con frecuencia también ha sido asociado con las brujas, porque es un animal nocturno, con grandes ojos para espiar y con la capacidad de emitir gritos escalofriantes, presagios de acontecimientos funestos. ¿En cuántas historias no hemos visto involucradas a estos animales? Y a los famosos ruidos que se suelen escuchar durante las noches. ¿Será solo coincidencia? Lo cierto es que las historias están ahí, y no es una, ni son dos. Otro punto interesante es el relacionado al aspecto físico de la bruja, ligado a la imagen de una anciana grotesca, viviendo lo más alejado de los pueblos o bosques, tal cual como la historia de Hansel y Gretel. Hay algo curioso con lo que menciona Leonardo Samaniego, aquel policía de Monterrey que sufrió un supuesto ataque por una bruja ya hace un par de años atrás. Y es que cuando es atacado, logra notar que las facciones de la bruja eran las correspondientes a la de una chica de mediana edad, ni fea ni bonita, claro. Me imagino que las brujas pueden llegar a vivir una vida muy larga, y entre mayor la edad, mayor acceso a información y secreto. Pero al fin y al cabo, tienen un ciclo natural de vida, y no creo que sea raro ver brujas de diferentes edades. Uno de los relatos de la primera recopilación menciona a 3 esferas de fuego que se encontraban acosando una casa, cada una con un tono de voz diferente. El de una mujer ya muy grande, una mujer de mediana edad y una voz de una joven. Aprovechando el tema de las esferas de fuego, algunas personas las identifican como fuegos fatuos, las cuales tienen una explicación científica, pero esto no quita que no sean relacionadas con estos seres sobrenaturales. Hay una leyenda galesa sobre un fuego fatuo, en la que un campesino que vuelve a casa al anochecer, avista una luz brillante moviéndose bastante por delante de él. Desde más cerca, logra ver que la luz es una linterna portada por una pequeña figura oscura, a la que sigue durante varias millas. De repente, el hombre se halla en un borde de una enorme cima con un rugiente torrente de agua corriendo bajo de él. En ese preciso momento, el portador de la linterna salta cruzando el agujero, elevando la luz muy por encima de su cabeza y lanzando una risa maliciosa, tras la cual apaga la luz, dejando al pobre campesino lejos de su casa, sumido en la oscuridad y al borde de un precipicio. Nos topamos con una fechoría digna de una bruja que no ocurre en México, sino en Europa, y la cual involucra estas misteriosas esferas de fuego. Hay un relato el cual me lo contaron de viva voz por la persona que lo experimentó. Resulta ser que esta persona es asignada junto con algunos de sus compañeros a realizar unos trámites de medición y cesión de tierras ejidales en una zona de la cuenca de Veracruz. Ustedes saben que para ingresar a un ejido, algunas veces se tiene que internar bastante. Estas personas pasan una laguna y llegan a un lugar para realizar sus labores. Terminan el primer día y los dejan dormir en una casa de uno de los pobladores, ya que el lugar se encontraba bastante alejado. Fue por la madrugada que escucharon y sienten el cimbrar de un cerro,
que se encontraba a lo lejos. No era un terremoto, la vibración había provenido de dicho lugar. Salen totalmente oscuras, y lo que ven son 3 bolas de fuego, dando vueltas en una forma perfecta a dicho cerro, hasta que éstas desaparecen. Al día siguiente, preguntan a la persona encargada de estar con ellos sobre lo ocurrido, pero no les dice nada y les da largas. No fue hasta el último día que, cuando iban a partir, mencionaron que lo que habían visto habían sido brujas. Esto ocurrió cerca de hace 15 o 17 años atrás. Estamos hablando de una historia de brujas que ocurrió en el año 2000. Hace poco leí una entrevista sobre Jared Leto y dirán, ¿qué tiene que ver Jared Leto con el tema de las brujas? Él no nos interesa, pero sí algo que menciona al ser criticado por su papel del Joker. Él dice que solo quería darle un toque más moderno a la figura del Joker. Para los que han visto la película de Escuadrón Suicida, se nota que dicho personaje ha sido adaptado a la sociedad actual. ¿Será que las brujas también se han adaptado a la sociedad actual? ¿Que son más cuidadosas en las cosas que realizan? Porque si antes vivían en una zona apartada, probablemente hoy en día con la expansión urbana, ya no sea la única persona viviendo en dicha zona. Con la adaptación a los días actuales, no me refiero a las brujas que realizan rituales de brujería blanca o negra. En lo personal, me cuesta ver la relación que tienen ellas con las brujas de las historias contadas. Busqué entrevistas en YouTube, pero terminé encontrándome con la misma serie de preguntas y respuestas que involucran más a los trabajos rituales que a darle respuesta al folclore que las envuelven. Me ha tentado entrevistar a alguna, pero con estas cosas no se puede jugar a la ligera. Continuando con el siguiente punto, la capacidad para volar, el cual está a veces ligado a la manera de cómo estos seres en algunas ocasiones se convierten en seres alados para aterrorizar y cubrir mucho más terreno en sus incursiones nocturnas. Aves de extraño tamaño y figura son un común denominador como mencionamos anteriormente. El uso de una escoba que, pese a que no he encontrado muchos relatos en donde las brujas de México las usan, sí son mencionadas, mas no son requerimientos para poder volar. En el folclore europeo, las brujas utilizaban un gran número de ingredientes distintos para poder preparar sus brebajes, pócimas y ungüentos, de los cuales estos últimos les daban la capacidad para levitar y llegar a un estado de éxtasis durante la celebración de los aquelarres. Las brujas mexicanas tienen su propio folclore. Sé que muchos habrán escuchado en varias leyendas cómo estos seres se arrancan las piernas y las guardan, para con esto poder convertirse en lechuzas. Quizás esta imagen sea muy característica de nuestro país, ya que en tiempos de los aztecas y demás civilizaciones prehispánicas existían mujeres que contaban con dicha capacidad, y las cuales estaban destinadas a realizar cosas similares a las que realizan las brujas actualmente. Doy lectura a lo siguiente para explicarles un poco más del tema. En la antigüedad azteca, a todas las mujeres nacidas el día de Ecaltat, o Uno Viento, se les conocía como Momotzocopinqui, y estaban destinadas en un camino mágico y solitario, debido a que su espíritu estaba invadido por el caos. Ellas se creaban y destruían a cada paso que daban. Eran mujeres mágicas, oscuras y peligrosas. Eran capaces de realizar grandes proezas, invocar espíritus, provocar enfermedades y muerte, e incluso volar, cambiando de cuerpo con el tecolote, arrancándose cada noche sus piernas. Estas mujeres eran abandonadas por sus familias cuando sus poderes eran revelados en la comunidad, ya que se creía que su presencia solo traía dolor y oscuridad, como ven. ¿Será que parte de estos datos se fueron colando para darle vida al boceto de la bruja mexicana actual? Hasta el momento conocemos que pueden convertirse en aves, pueden convertirse en bolas de fuego, pero también pueden levitar y volar sin la necesidad de transformarse. Hay 2 historias cortas, bastante curiosas, que alguna vez leí en comentarios mientras buscaba información del tema. La primera menciona a un chico que regresaba ya a muy altas horas de la noche. Cuando pasa por un parque, ve a una anciana sentada en una de las bancas. Se veía algo despistada y como si se hubiese lastimado. El joven amablemente se detiene y le pregunta: ¿se encuentra bien, señora? ¿Le pasó algo? La anciana muy tranquilamente le contesta que sí, estoy bien.
Venía volando, pero olvidé y me caí. El chico se quedó impactado ante el comentario. Le dio las buenas noches y se alejó de allí lo más rápido posible. Al menos en esa historia no le pasó lo siguiente. Resulta que un grupo de chicos se encontraban de fiesta, dando vueltas en una camioneta por la noche, echando relajo y gritando una que otra cosa a los transeúntes. Sorpresa se llevaron que al gritarle y burlarse de una anciana, esta los persiguió un buen tramo y a una gran velocidad, levitando. ¿Se pueden imaginar la escena? Era algo irreal, por lo que tuvieron que acelerar bastante para poder dejarla atrás. Y no solamente la velocidad para moverse viene incluida en una bruja. Se habla de fuerza sobrehumana, la cual no encaja para nada en el perfil de una mujer anciana, logrando con esto el poder derribar a un hombre adulto o incluso, comento nuevamente el caso de la bruja de Monterrey, que al momento de atacar al oficial y tener el arranque de ira, rompe incluso el parabrisas del automóvil con sus propias manos. Todas estas características que tienen las brujas son con una finalidad, el poder ayudarlas a cometer sus actos con mucha más facilidad. El robo de niños y la succión de sangre de estos es uno de los temas más perturbadores que giran alrededor de estos seres. Su finalidad es chupar la sangre de los recién nacidos no bautizados e incluso devorar sus entrañas. Para esto tienen la capacidad para dormir profundamente los habitantes de la casa, ya sea con algún hechizo o algo que tiran, provocando un sueño sumamente profundo del cual es difícil salir. Estos seres, o incluso vampiros, que es como en algunos casos se les llama, no solamente tienen presencia en México. Al momento de robar niños o chuparlos, en el especial número 3, ya había hablado sobre Black Annie, una especie de bruja de origen británico, pero hay un ser que es mucho más fiel a la imagen de la bruja tal como la conocemos. La Nochisa, un espíritu maligno de la mitología eslava, tiene algunos guiños con los cuales podemos identificarlas con las historias de brujas. Se dice que es conocida por atormentar a los niños por la noche, y la única manera de protegerse de ella es con un amuleto. Las madres de algunas regiones colocan un cuchillo en las cunas de sus hijos, o dibujan un círculo alrededor de estas, poniendo varios utensilios, esto como medida de protección, posiblemente bajo la creencia de que estos seres sobrenaturales no pueden tocar el hierro. Interesante, así como interesante que muchas veces la sangre y entrañas que roban las brujas de los pequeños servían, según el folclore europeo, para realizar parte de sus pociones, alimentándose incluso de los restos de los pequeños que caían en sus garras. Algo que al igual manera nos hace recordar historias como las brujas, al día siguiente de hacer sus fechorías, servían a sus esposos y sus propios hijos la llamada moronga. Lo que no sabían estos es que la sangre con la que se hizo esto pertenecía a niños. Algunas confesiones de brujas en Europa comentan que muchas veces se robaban a los niños para criarlos como suyos, y así poder transmitirles sus conocimientos y seguir con la línea generacional. En otros casos, raptaban a los niños por las noches, los llevaban a sus rituales en donde les hacían gradualmente partícipes. Para que estos no hablaran o los delataran, les ofrecían dulces, obsequios o incluso amenazas. Con esto se aseguraban que poco a poco el niño se fuera interesando en dicho mundo, hasta que por fin lo hicieran renegar a Dios y fueran presentados ante el diablo para tomar sus votos. El tema de la desaparición de menores de edad es bastante delicado de tomar, pero imagínense que estos seres se han adaptado a nuestros tiempos, como les dije, robándose a niños de parques, casa o incluso hospitales, para poder así realizar sus rituales. Rituales como los llamados aquelarres o misas negras, donde los brujos y brujas se reúnen alrededor de una fogata, danzando, uniéndose en orgías para rendirle culto al diablo, hasta llegar al momento en que éste aparece frente a ellos para darle sus bendiciones e iniciar el banquete, el cual narra las siguientes actividades en él. Según la relación publicada en 1611 sobre el proceso de Zugarramundi, durante el aquelarre los brujos y brujas celebraban un banquete en el cual se comían cadáveres de brujos fallecidos recientemente o de víctimas de sus actos maléficos, especialmente niños, que se enterraban de las sepulturas acompañados del demonio y de sus criados. Allí mismo, sobre la sepultura les sacaban las tripas y los descuartizaban, cubriendo la sepultura para que no se advierta la profanación.
y poniéndose en camino nuevamente al sitio del aquelarre. Allí, los despedazaban y los dividían en 3 partes. Una la asaban, otra la cocían y la tercera la dejaban cruda. Puesto sobre una mesa de manteles sucios y negros, repartían las viandas con los parientes más cercanos, reservando el corazón para el demonio. Algunos de los interrogados por los inquisidores confesaron también que raptaban niños y les chupaban la sangre, mientras que el demonio les decía: chupa y traga eso, que es bueno para vosotras. El aquelarre acaba al amanecer, cuando suena la primera campanada o con el primer canto del gallo. Cabe mencionar que esta descripción de los aquelarres es la que se daba en Europa, pero coinciden muchas cosas que se encuentran en las historias mexicanas. Hemos llegado al punto de saber cómo lucen las brujas, cómo actúan, qué poderes tienen y cuál es la finalidad de estas, cómo protegernos de ellas, ya que sea que creas o no, porque hay gente escéptica con respecto al tema. Incluso he leído comentarios que tachan a la gente que comenta sus experiencias como zafadas. Dicen que hasta ver no creer. Yo nunca he visto una y muchas veces coincido con algunas cosas cuando aplico este dicho, pero en este caso específico no quiero ahorrar, porque no quiero toparme con una, debido a que son muchas coincidencias, muchas, para no darse cuenta de que existen. La gente grande muchas veces sabe sobre este tema. El relato de la bruja de Bexcali es uno de esos relatos que mencionan claramente cómo se puede bajar a una bruja. La oración del Padre Nuestro al revés 7 veces y el listón o el hilo rojo es lo que mucha gente usa para poder tirarlas. No es la primera vez que se escucha dicho método. Eso sí, el círculo de sal es importante. La sal en general es un repelente para cualquier ser de oscuridad. De igual manera, pintar o hacer cruces de sal en las puertas, ventanas o debajo de la cama son una buena medida para alejar a estos seres. Las tijeras en forma de cruz también son muy utilizadas en las historias, al igual que los machetes. Quizás por el hierro. Sé por comentarios que las tijeras incluso pueden dejar inmóvil a una bruja o nahual, dando el tiempo necesario para actuar. Sea cual sea la manera en que busques ahuyentar o detener a una bruja, recuerda que la fe en Dios es lo más importante al realizar estas cosas. Crean o no, advertidos están. De esta manera damos por finalizado lo que es este intento de especial sobre brujas, o primera tertulia del horror. Un guión que constó aproximadamente de 3500 palabras repartidas en 7 hojas, mismos que me tomó algunas cuantas noches preparar, sobre todo en el proceso de grabación del audio. Espero sinceramente que les haya gustado y entretenido. Si fue así, les invito a suscribirse, si aún no lo han hecho, o dejar un me gusta o un comentario. Hasta la próxima.